La pala se hundió en la tierra congelada con un crujido seco, un sonido que George sentía más en sus dientes que en sus oídos. No era tierra común, era una mezcla de arcilla negra y raíces que parecían venas palpitantes, moviéndose con una lentitud casi imperceptible bajo la superficie. El frío de Maine en noviembre no era un clima, era un depredador que le mordía los dedos a través de los guantes de cuero, pero George no se detuvo. Tenía que hacerlo antes de que el cuerpo de su hija se enfriara por completo, antes de que el rigor mortis sellara para siempre la expresión de terror que el destino había esculpido en su pequeño rostro. A sus espaldas, el bosque de abetos se cerraba como un puño. Los árboles no se mecían con el viento, se inclinaban, como si estuvieran curiosos por ver al hombre que osaba profanar el claro que los lugareños llamaban el Calvario de los ciegos. George recordó las palabras del viejo Silas, el vecino que le había mostrado el camino 2 horas antes, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas. Ese lugar no devuelve lo que se lleva, George. Crea algo nuevo usando los recuerdos de lo que fue. Si entierras a la pequeña allí, no estarás salvándola. Estarás alimentando a la tierra. Claro, George solo podía pensar en el vestido amarillo, ahora empapado de la sangre espesa del accidente en la carretera y en el silencio insoportable que se asentaría en su casa si no hacía nada. La culpa era un ácido que le devoraba las entrañas. Él iba al volante, él había apartado la vista de la carretera un solo segundo, y ese segundo había bastado para que el mundo se fracturara. Terminó el foso. Tenía la profundidad de una herida abierta. Tomó el bulto envuelto en una sábana blanca del suelo. Pesaba tan poco que el corazón se le encogió de nuevo, una contracción física que le robó el aire. Al depositar el cuerpo en el fondo, la sábana se deslizó ligeramente, revelando el rostro de la niña. El impacto del camión había desplazado su mandíbula y un ojo permanecía abierto, mirando hacia la nada con una vacuidad que gritaba la ausencia total de alma. La piel, antes suave, tenía ahora el color de la cera vieja. «Vuelve conmigo», susurró George, y su aliento formó una nube gris frente a él. «No me importa cómo, ni a qué precio. Solo vuelve». Empezó a cubrirla. Con cada palada de esa tierra extraña, el bosque parecía exhalar un suspiro colectivo. Un olor a cobre, a vísceras y a carne rancia comenzó a emanar del suelo, filtrándose por sus fosas nasales hasta instalarse en su garganta. George sintió náuseas, un impulso violento de vomitar, pero siguió. Cuando terminó, el túmulo no parecía una tumba, parecía un tumor palpitante bajo la superficie del claro. Se quedó allí, de rodillas, esperando un milagro o una maldición. El silencio fue absoluto hasta que, de pronto, el suelo bajo sus pies vibró. No fue un terremoto, fue una succión. La tierra se tragó el túmulo con un sonido húmedo, nivelándose en un segundo, dejando el claro tan liso y estéril como la palma de una mano. George retrocedió, tropezando con una raíz que pareció enredarse en su tobillo a propósito. El pánico comenzó a filtrarse por sus venas como veneno líquido. No hubo rayos, ni música. Solo el sonido de algo rascando el interior de la madera vieja, un sonido que venía de todas partes y de ninguna, como si el bosque entero estuviera afilando sus garras. Corrió. Corrió a través de las ramas que le azotaban la cara como látigos, escapando de la oscuridad que parecía estirarse tras él como una marea de tinta. Llegó a su casa, una estructura de madera que ahora se alzaba como un mausoleo contra el cielo gris, y se encerró. Pasó la noche en la cocina, bajo la luz parpadeante de un fluorescente, con un cuchillo de carnicero sobre la mesa y una botella de whisky a medio terminar. A las 3 de la mañana, el crujido comenzó. No fue en la puerta principal. Fue en el sótano. Un sonido de uñas largas y endurecidas arrastrándose sobre el cemento. Lento. Metódico. George sintió que el vello de su nuca se erizaba mientras un frío sobrenatural invadía la estancia. El sonido subió las escaleras del sótano hacia la cocina, paso a paso, con una pesadez que no correspondía al tamaño de una niña. George no respiraba. La puerta del sótano, que él mismo había cerrado con doble llave, comenzó a combarse hacia afuera, como si algo pesado y romo estuviera empujándola con la cabeza desde el otro lado.
La madera crujió y finalmente cedió con un estallido de astillas que saltaron por toda la habitación. En la penumbra del pasillo, una figura pequeña emergió. El vestido amarillo estaba cubierto de un barro negro y viscoso que goteaba rítmicamente sobre el suelo de madera, quemándola ligeramente al contacto. La niña estaba de pie, pero su cuerpo colgaba de una forma antinatural, con los hombros rotos y las extremidades moviéndose como si estuvieran suspendidas por hilos invisibles manejados por un ebrio. El olor que traía consigo era el de una carnicería que ha permanecido cerrada bajo el sol durante semanas. George sollozó, una mezcla de terror absoluto y una alegría enferma y desesperada. ¿Cariño? ¿Eres tú? La figura levantó la cabeza. La mandíbula seguía desencajada, colgando hacia un lado por un jirón de piel amoratada, pero los ojos ya no eran los de su hija. Eran dos pozos de una inteligencia antigua, vasta y maliciosa, una oscuridad hambrienta que había habitado las raíces de Men mucho antes de que el primer hombre caminara sobre la tierra. La cosa que vestía la piel de su pequeña abrió la boca. No habló con la voz de una niña. El sonido que emergió fue una superposición de 1000 gritos humanos distorsionados, una cacofonía que hizo que a George le sangraran los oídos. Papi, dijo la entidad, y la palabra sonó como una sentencia de muerte dictada desde el fondo de un sepulcro. La tierra tiene hambre. Y yo soy su boca. En ese momento, la criatura se lanzó hacia él con una velocidad que desafiaba la física, sus dedos terminados en garras negras y astilladas que buscaban no un abrazo, sino arrancar la tráquea de su padre. La cocina de George se convirtió en el escenario de una lucha coreografiada por el espanto. Cuando la entidad se lanzó, no lo hizo con la torpeza de un cadáver reanimado, sino con la precisión de un depredador que lleva milenios perfeccionando el arte de la matanza. George apenas tuvo tiempo de interponer la pesada mesa de roble entre él y la cosa. El impacto fue brutal, la mesa, que pesaba casi 100 kilos, salió despedida contra la pared como si fuera de cartón, astillándose en 1000 pedazos. George cayó de espaldas, golpeándose el cráneo contra el marco de la puerta. La visión se le nubló, tiñéndose de un rojo periférico. A través del zumbido en sus oídos, escuchó el sonido de la carne estirándose. La criatura no caminaba hacia él, se desplazaba mediante espasmos violentos, sus huesos rotos chasqueando mientras se reubicaban para permitirle una postura cuadrúpeda. «Detente», gritó George, con la voz rota por el pánico. «Soy yo. Soy tu padre». La cosa se detuvo a escasos centímetros de su rostro. El olor a tierra húmeda y descomposición era tan fuerte que George tuvo que luchar contra el impulso de desmayarse. La entidad ladeó la cabeza, y la mandíbula desencajada bailó de forma grotesca. Por un segundo, la oscuridad en sus ojos pareció retraerse, revelando una chispa de reconocimiento. «¿Padre y?» La voz era ahora un susurro sibilante, como el roce de hojas secas sobre una tumba. La criatura extendió una mano. Sus uñas estaban negras, desgarradas, y bajo ellas se retorcían pequeños gusanos blancos de cabeza ciega. Tocó la mejilla de George. El contacto no fue frío como el hielo, sino ardiente, una quemadura química que dejó una marca roja instantánea en su piel. George lloró, no de dolor, sino de una angustia existencial que le vaciaba el pecho. Esa mano, que una vez sostuvo con ternura mientras cruzaban la calle, ahora era un instrumento de profanación. De repente, la criatura cerró el puño sobre el hombro de George. Sus dedos se hundieron en el músculo con la facilidad de un cuchillo caliente en mantequilla. El grito de George fue ahogado por una mano de barro y sangre que se selló sobre su boca. Bajo el suelo de la cocina, algo comenzó a agitarse. No eran ratas. Era el sonido de miles de capilares de madera perforando los cimientos de la casa. La estructura entera de la vivienda empezó a gemir, una sinfonía de vigas retorciéndose y tuberías estallando. George sintió que la casa ya no era un objeto inanimado, se estaba convirtiendo en un órgano digestivo. La criatura lo soltó y retrocedió hacia el pasillo, arrastrando los pies de forma pesada. «Tráeme más», ordenó la entidad. Su cuerpo empezó a hincharse, la piel del vestido amarillo se tensó hasta romperse, revelando que debajo no había órganos humanos, sino una masa de raíces negras entrelazadas que palpitaban con un brillo púrpura enfermizo.
George se quedó en el suelo, jadeando, mirando el agujero en su hombro. La herida no sangraba de forma normal, el fluido era espeso, oscuro, y olía a la misma arcilla del cementerio. Se dio cuenta, con un horror que le heló la sangre, de que la infección no era solo física. Podía sentir el bosque. Podía sentir la red de micelios extendiéndose bajo el asfalto de la carretera, buscando el pueblo cercano. Se puso en pie, tambaleándose. Sabía que tenía que salir de allí, buscar a Silas, encontrar una forma de quemar todo hasta los cimientos. Pero cuando llegó a la puerta principal, descubrió que las raíces del jardín habían crecido metros en cuestión de minutos, sellando la entrada con una pared de madera viva y espinas que goteaban un veneno negro. Estaba atrapado. Atrapado en una incubadora de pesadillas con la cosa que solía ser su hija. Subió al piso de arriba, buscando su teléfono, pero al entrar en su dormitorio, la realidad se fragmentó aún más. Las paredes estaban cubiertas de una caligrafía húmeda y oscura. Miles de palabras repetidas en un idioma que no conocía, pero que su mente traducía instintivamente como hambre, retorno y sacrificio. En el centro de su cama no había mantas. Había una acumulación de animales del bosque, conejos, pájaros, incluso un pequeño zorro, todos ellos desollados y dispuestos en un patrón circular perfecto. No estaban muertos del todo, sus corazones, expuestos, latían al unísono con el ritmo de la caza. «Ella tiene hambre, George», dijo una voz desde el rincón. No era la criatura. Era Silas. El viejo estaba sentado en una silla, con la mirada perdida y las manos hundidas en sus propios muslos. Lo que George vio a continuación le hizo caer de rodillas. Las piernas de Silas habían sido sustituidas por raíces que se hundían profundamente en el suelo de la habitación. El hombre estaba siendo absorbido por la casa, convertido en parte del mobiliario vivo. «Silas, ¿qué te han hecho?», preguntó George, acercándose con horror. «No me han hecho nada», susurró el viejo, y una lágrima de sangre corrió por su mejilla. «Me han aceptado. La tierra no quiere cadáveres, George. Quiere recipientes. Yo fui el primero en mostrarte el camino, y ahora soy el primero en ser parte del puente». Silas abrió la boca para decir algo más, pero una raíz gruesa brotó desde su garganta, silenciándolo para siempre y convirtiendo su cuerpo en un pilar de madera retorcida. George retrocedió, golpeando la pared. En ese momento, escuchó un golpe en la ventana. Al girarse, vio el rostro de su hija pegado al cristal desde el exterior. Pero estaba a 10 metros de altura. Su cuerpo se había alargado de forma imposible, sus extremidades eran ahora como ramas de un sauce llorón que envolvían la casa. «Papi», dijo la cara en el cristal, y esta vez la voz no era un susurro, era un estruendo que hizo que los cristales estallaran hacia adentro. «El pueblo se despierta. Vamos a buscarlos». Los cristales rotos volaron hacia George, cortando su piel, pero él no sintió el dolor. Solo sintió la llamada. La tierra bajo la casa dio un vuelco violento, y la estructura entera comenzó a hundirse, no hacia abajo, sino hacia adentro de una dimensión de oscuridad pura donde el tiempo y el espacio se retorcían como serpientes agonizantes. Oakaben era un pueblo de tradiciones sencillas, de gente que cerraba sus puertas al anochecer y no preguntaba por las luces extrañas en el bosque. Pero esa noche, el suelo decidió hablar. En la calle principal, el asfalto comenzó a agrietarse. De las fisuras no brotó agua ni gas, sino un vapor denso que olía a flores podridas. Los perros del pueblo fueron los primeros en reaccionar, un coro de aullidos que se cortó en seco de forma simultánea. En una de las casas de la periferia, un hombre se despertó por el sonido de algo goteando en su ático. Al subir, no encontró una gotera. Encontró que el techo de su casa se había convertido en una encía gigante y los clavos de hierro se habían transformado en dientes que masticaban lentamente la madera de las vigas. El horror psicológico se apoderó de los habitantes antes que el daño físico. Empezaron a tener visiones colectivas, veían a sus seres queridos fallecidos caminando por las calles, pero sus cuerpos estaban hechos de barro y raíces. No eran fantasmas, eran proyecciones de la tierra, señuelos para atraerlos hacia el bosque. George, desde el epicentro de la mutación, era consciente de cada grito.
Su sistema nervioso se había expandido. Sentía el miedo de la cajera del supermercado, el pánico del sheriff, la confusión de los niños. Era una agonía sensorial insoportable. «Basta. Para esto», gritó George al vacío de su casa mutada. «No se puede detener la marea con las manos, George», respondió la voz de la criatura, que ahora parecía provenir de las paredes mismas. «Tú eres el ojo de la tormenta. Observa cómo el mundo se vuelve fértil». La entidad, ahora una masa colosal de carne y madera que envolvía la casa, comenzó su marcha hacia el pueblo. Con cada paso, las raíces destruían los cimientos de los edificios vecinos. La tierra se abría para tragar coches, buzones y personas, procesándolos en una molienda de tierra y sangre que alimentaba el crecimiento constante del guardián. George vio a través de las ventanas de la casa, que ahora parecían ojos orgánicos, como el primer habitante del pueblo era alcanzado. Fue una muerte lenta y explícita. Las raíces entraron por sus oídos y nariz, expandiéndose dentro de su caja torácica hasta que el hombre estalló como una fruta madura, dejando solo un rastro de fibras rojas que se unieron inmediatamente a la red del bosque. El horror no había hecho más que empezar. El plan de la entidad no era simplemente matar, sino rediseñar la vida a su imagen deforme. El descenso del guardián hacia el centro del pueblo no fue un ataque, fue una asimilación. Mientras la estructura que antes era la casa de George se desplazaba sobre un bosque de patas de madera y hueso, el pueblo de Oakhaven se convertía en un organismo único y sufriente. George estaba suspendido en lo que solía ser su salón, pero ahora las paredes eran membranas translúcidas que palpitaban con una luz violácea. Su cuerpo estaba fundido a la estructura, filamentos nerviosos, finos como hilos de seda pero resistentes como el acero, habían penetrado sus sienes y su columna. No necesitaba ojos para ver, sentía el pueblo a través de la red micelial que corría bajo el asfalto. Sintió el momento exacto en que el sheriff del pueblo vació su cargador contra una de las raíces que emergían del suelo de la comisaría. Las balas solo provocaron un chorro de savia negra que, al tocar la piel del oficial, comenzó a germinar. En segundos, el hombre gritó mientras pequeñas flores de carne brotaban de sus cuencas oculares, cuyas raíces buscaban desesperadamente su cerebro para alimentarse. «Es hermoso, ¿verdad?». La voz de la entidad resonó no en los oídos de George, sino directamente en su lóbulo frontal. «No hay desperdicio. Todo se recicla. Todo se une. Es una masacre», rugió George mentalmente, sintiendo como el dolor de cada habitante se filtraba en su propia conciencia. Sintió a una madre escondida en un sótano, abrazando a su hijo pequeño. Sintió cómo las raíces perforaban las paredes de hormigón, rodeándolos con una lentitud sádica. La entidad no tenía prisa, disfrutaba del sabor del miedo, un químico que endulzaba la carne que estaba a punto de cosechar. De repente, una oleada de estática golpeó la mente de George. En medio de la cacofonía de gritos, una presencia se mantenía fría, analítica. Era Silas. O lo que quedaba de él. «George, escúchame», la voz de Silas era un eco débil en la red. «No eres solo un pasajero. Eres el ancla. La tierra te usó porque tu culpa era el vínculo más fuerte. Si dejas de culparte, el vínculo se debilita». «¿Cómo no voy a culparme?», sollozó George, mientras veía a través de la pared orgánica como el guardián aplastaba la iglesia local, convirtiendo el campanario en un montón de escombros y extremidades humanas. «Yo la llevé allí. Yo la maté». «Eso es lo que ella quiere que creas», susurró Silas. «Ella no es tu hija. Nunca lo fue. Tu hija murió en esa carretera. Lo que hay ahí fuera es un parásito cósmico que viste su recuerdo. Tienes que odiarla, George. Tienes que odiar lo que has hecho tanto como para querer destruirlo todo, incluido a ti mismo». La entidad sintió la interferencia. El suelo de la casa se estremeció y un látigo de madera viva golpeó el rostro de George, abriéndole la mejilla de arriba abajo. No salió sangre, salió una sustancia negra y espesa que empezó a formar pequeñas manos que intentaban cerrar la herida desde adentro. «No escuches a los muertos, George», siseó el guardián. «Ellos no saben lo que es el hambre. Solo saben lo que es el frío.
El guardián llegó a la plaza principal. Allí, cientos de personas habían sido congregadas, no por voluntad propia, sino por las raíces que los habían arrastrado desde sus camas. Estaban de pie, inmóviles, con las piernas enterradas hasta las rodillas en una tierra que se había vuelto líquida y hambrienta. El horror psicológico alcanzó su punto álgido cuando la entidad comenzó a proyectar imágenes en la mente de todos los presentes. Cada habitante vio a su ser querido más añorado. Los padres vieron a hijos perdidos, las viudas a sus maridos. Los rostros eran perfectos, las voces eran dulces. Venid con nosotros, decían los simulacros de barro. No hay más dolor en la tierra. Solo hay paz. George vio cómo la gente, cegada por el deseo de aliviar su duelo, dejaba de luchar. Se entregaban voluntariamente, permitiendo que las raíces subieran por sus cuerpos, envolviéndolos en capullos de fibra vegetal que recordaban a ataúdes verticales. No. Es mentira. Gritó George, intentando forzar su voz a través de los órganos fonadores de la criatura. Por un instante, el grito de George salió por la boca del guardián. Un sonido humano, desgarrado y desesperado que rompió el hechizo. La gente en la plaza parpadeó, volviendo a la realidad de ver a un monstruo de 10 metros de altura hecho de cadáveres y madera frente a ellos. El guardián rugió, una vibración que rompió los cristales de todo el pueblo. Si no vienen por amor, vendrán por dolor, sentenció la cosa. Las raíces en la plaza se volvieron violentas. Ya no envolvían, empalaban. George sintió cada penetración, cada desgarro de tejido. El centro de Oakaben se convirtió en un bosque de espinas rojas, donde los cuerpos de los habitantes colgaban como frutos macabros, todavía vivos, todavía conscientes, alimentando con su agonía la expansión de la mancha negra hacia las ciudades vecinas. Pero en ese frenesí de alimentación, el guardián cometió un error. Se centró tanto en la cosecha que su control sobre George disminuyó. George sintió que una de sus manos estaba libre. No era una mano de carne, era una garra de madera y tendón, pero respondía a su voluntad. Con un esfuerzo que le quemó el alma, la dirigió hacia su propio pecho, hacia el lugar donde el corazón de la casa latía con una luz púrpura. Si yo soy el ancla, pensó George con una furia fría, entonces voy a hundir este barco. La entidad se dio cuenta demasiado tarde. Intentó retraer sus conexiones, pero George ya había hundido sus dedos en el núcleo palpitante. El dolor fue indescriptible, era como si le estuvieran arrancando el alma con unas tenazas al rojo vivo. ¿Qué haces?, chilló el guardián, su forma física empezando a desmoronarse, perdiendo la cohesión. Si me matas, morirás con el pueblo. Todos los que están conectados a la red morirán. Ya están muertos, respondió George, y su voz era ahora una mezcla de hombre y de monstruo. Solo están esperando que alguien apague la luz. George apretó el núcleo. La luz púrpura estalló, inundando sus sentidos. En ese momento de comunión total con la tierra, vio la verdad final. El cementerio no era un lugar maligno por naturaleza, era un espejo. Había devuelto el horror porque George solo llevaba horror en su corazón. Su culpa había sido la semilla, y este monstruo era el fruto. Con un grito que no fue de agonía, sino de liberación, George provocó una sobrecarga nerviosa en toda la red. En la plaza, los capullos de carne explotaron. No en sangre, sino en ceniza. Los habitantes, cuyas vidas dependían ya de la red, se desintegraron en un instante, encontrando la paz que se les había prometido de la única forma posible, el olvido total. El guardián se encogió, emitiendo un sonido que recordaba al llanto de un niño antes de transformarse en el crujido de un árbol cayendo. La colosal estructura de la casa colapsó sobre sí misma, tragándose a George en su centro. El silencio volvió a Oakaben. Pero no era el silencio de un pueblo dormido. Era el silencio de un lugar que nunca había existido. Donde antes estaba el pueblo, ahora solo había un claro perfecto, cubierto de una nieve blanca y purísima que no se derretía. No había restos de casas, ni de asfalto, ni de cuerpos. La tierra se había limpiado, tragándose todo rastro de la profanación de George. A kilómetros de allí, en una carretera secundaria, un coche se detuvo. Un hombre bajó,
confundido, mirando un mapa que mostraba un pueblo llamado Oakaben que no lograba encontrar. A su lado, en el asiento del pasajero, una niña pequeña con un vestido amarillo le tocó el brazo. «Papi, ¿nos hemos perdido?», preguntó ella. El hombre la miró. No recordaba su nombre. No recordaba haber tenido una hija. Pero sentía un amor tan profundo y una culpa tan antigua por ella que simplemente sonrió y le acarició el pelo. «No, cariño. Estamos llegando». El hombre puso el coche en marcha y se dirigió hacia el claro de nieve blanca. En el espejo retrovisor, por un segundo, sus ojos no fueron marrones, sino dos pozos de una oscuridad infinita que buscaba un nuevo lugar donde plantar su semilla. La tierra siempre tiene hambre. Y siempre encuentra a un padre dispuesto a alimentarla. 10 años después de que Oakaben fuera borrado de los mapas oficiales, la zona conocida como el Claro de la Nieve Eterna fue cercada por una división de bioseguridad del gobierno bajo la fachada de una reserva forestal protegida. El equipo de investigación, liderado por la doctora R. Storm, llegó con equipos de sonar y trajes de presión negativa, esperando encontrar restos de radiación o un fenómeno meteorológico único. Lo que encontraron fue un silencio que pesaba más que la atmósfera. Las excavaciones no revelaron cimientos de casas ni restos de tuberías. A 3 metros de profundidad, los investigadores encontraron algo que desafiaba la geología, una capa de huesos humanos pulverizados mezclados con una fibra vegetal que todavía mantenía una temperatura constante de 37 grados Celsius. No era tierra, era un sistema digestivo fosilizado. «Doctora, tiene que ver esto», dijo uno de los técnicos, señalando una muestra de ADN recuperada de una raíz negra que aún palpitaba débilmente. El análisis mostró algo imposible. El ADN no pertenecía a una sola especie. Era una amalgama de miles de secuencias genéticas de los antiguos habitantes del pueblo, todas ellas fusionadas en una sola cadena. En el centro de esa estructura genética, como un código maestro, se repetía una secuencia que pertenecía a un solo hombre, George. En el centro exacto de lo que fue la plaza del pueblo, el equipo encontró un objeto anacrónico, un viejo reloj de pulsera, de acero, incrustado en una piedra que parecía latir. Al removerlo, el suelo bajo ellos emitió un suspiro que fue captado por los micrófonos de alta sensibilidad. Al procesar el audio en el laboratorio, no escucharon aire, sino una voz superpuesta. El error no fue enterrarla. El error fue creer que la Tierra nos pertenece, cuando nosotros solo somos su abono. La investigación terminó abruptamente la noche del 14 de noviembre. La doctora Turner reportó en su diario de campo que varios miembros del equipo empezaron a sufrir alucinaciones auditivas. Todos afirmaban escuchar el sonido de una niña riendo bajo el suelo de sus tiendas de campaña. Lo más perturbador ocurrió en la tienda médica. Un investigador que se había cortado la mano con una muestra de raíz comenzó a desarrollar una patología extraña. De su herida no brotaba costra, sino un pequeño brote de margaritas de color amarillo pálido. En menos de 6 horas, las flores habían cubierto su brazo, y el hombre, en lugar de sentir dolor, mostraba una euforia aterradora. Decía que por fin entendía el propósito del hambre. El campamento fue evacuado y bombardeado con agentes químicos defoliantes bajo la orden de protocolo de tierra quemada. Sin embargo, el informe final de la doctora Thorne, recuperado de los archivos clasificados años después, contenía una advertencia final que nadie quiso escuchar. Oakaben no desapareció. Solo se hundió lo suficiente para que no pudiéramos verlo. La nieve blanca que cubre el claro no es nieve, es una membrana, una piel que protege algo que está gestándose. El hombre que vimos en los radares caminando por el bosque con una niña no es un superviviente. Es un sembrador. Y el mundo entero es el siguiente claro. El claro permanece hoy en día como un punto blanco en las fotografías satelitales, una cicatriz en el mapa de Men que recuerda que, a veces, cuando el duelo es lo suficientemente profundo, la Tierra responde. Y su respuesta es siempre irrevocable. La historia de Silas. Silas no nació en Oakaben, sino en las granjas marginales que lindan con el bosque profundo. Su familia, los Mellor, eran conocidos como los enterradores de lo inviable.
Desde el siglo XIX, cuando un animal nacía deforme o una cosecha se pudría con colores imposibles, llamaban a los Miller. Ellos sabían que no debían quemar esos restos, sino llevarlos al Calvario de los ciegos. Su abuelo le enseñó la primera lección a los 6 años: la tierra que pisas es un animal dormido, Silas. Y como todo animal, si lo alimentas, no te muerde. Silas creció alimentando a la tierra con ganado enfermo, creyendo que así compraba la seguridad de su hogar. El incidente de 1975. El momento que definió su destino ocurrió en el invierno del 75. Su joven esposa, Marta, contrajo una fiebre que le secó los pulmones en 3 días. Silas, roto por el dolor y la soledad, hizo lo que su estirpe siempre había prohibido: llevó a un ser humano al claro. Cargó a Marta a través de la nieve, pero cuando llegó al borde del Calvario, el bosque no estaba en silencio. Los árboles emitían un sonido similar a un murmullo de 1000 voces. Al dejar el cuerpo sobre la tierra negra, vio como unas fibras blancas, finas como cabellos, brotaban del suelo y empezaban a coserse a la piel de Marta. En ese instante, Silas sintió un terror primario. Comprendió que la tierra no iba a devolverle a su esposa, sino que iba a usarla como andamio para algo más. Presa del pánico, la arrancó de las raíces, huyendo con el cuerpo medio infectado. Marta nunca volvió a la vida, pero Silas nunca pudo enterrarla en suelo sagrado. La dejó en el sótano de su casa, envuelta en sal, pero las raíces ya estaban en él. Silas empezó a notar que, cuando se hería, su sangre no era roja, sino de un verde oscuro y espeso. Pasó las siguientes décadas como un paria. Se convirtió en el viejo loco del pueblo, pero su verdadera función era la de un amortiguador. Él mantenía al guardián del hambre a raya, ofreciéndole pequeños sacrificios, animales atropellados, restos de carnicería, cualquier cosa para que la entidad no buscara un plato principal. Cuando George llegó al pueblo con su hija, Silas lo supo al instante. Vio la sombra de la muerte sobre la niña mucho antes del accidente. Cuando el choque ocurrió, Silas sintió una vibración en sus propios huesos: la tierra estaba reclamando su deuda. Silas guió a George al claro no por crueldad, sino por un egoísmo agotado. Pensó que si el guardián encontraba un nuevo anfitrión, un hombre joven y lleno de una culpa tan potente como la de George, finalmente lo dejaría morir a él. «Llévala allí, George», le dijo, sabiendo que estaba condenando al hombre, al pueblo y a sí mismo. En sus últimos momentos, cuando las raíces de la casa lo atravesaron, Silas no sintió dolor. Sintió alivio. Por fin, la conexión con el sótano de su propia casa, donde los restos de Marta aún palpitaban, se cortó. Su conciencia se dispersó por el micelio del bosque, convirtiéndose en el sistema operativo de la pesadilla de George. Silas murió siendo lo que siempre fue: el mapa que conduce al infierno, un hombre que prefirió sacrificar a su prójimo antes que seguir cargando con el peso del hambre de la tierra. Silas sabía que el guardián del hambre no es un demonio, sino una parte olvidada del ecosistema terrestre. Una parte que cree que la vida es un error y que la única perfección es la unión total en una masa de carne y raíces que nunca deja de consumir. La noche en que Marta dejó de respirar, el viento en Maine no soplaba, aullaba como un animal herido. Silas no esperó a que el cuerpo se enfriara. Envolvió a su esposa en una lona de camión y la cargó sobre sus hombros, subiendo la colina hacia el Calvario de los Ciegos. Sus pies se hundían en la nieve, pero bajo la capa blanca, él podía sentir la vibración de la arcilla negra, ansiosa, como un estómago que ruge en medio de un ayuno eterno. Llegó al claro. El aire allí era extrañamente cálido, cargado con un vapor que olía a almizcle y a flores de cementerio. «Solo un poco de vida, es todo lo que pido», suplicó Silas a la nada. Depositó a Marta en el centro. La tierra no esperó a que él cavara. Al contacto con el cuerpo, el suelo se volvió líquido, una ciénaga de alquitrán orgánico que empezó a engullir la lona. Silas, en un arrebato de desesperación, abrió la tela para ver el rostro de su esposa por última vez. Lo que vio lo dejó paralizado. En cuanto la piel pálida de Marta tocó la tierra negra, miles de filamentos blancos, finos como hilos de telaraña pero rígidos como agujas, brotaron del suelo. No la rodeaban, la perforaban.
Vio cómo los hilos entraban por los poros de sus mejillas, por debajo de sus uñas y, con un sonido de succión húmeda, se introducían en sus conductos lagrimales. Marta no abrió los ojos, pero su pecho dio un salto violento. Sus pulmones, secos por la neumonía, se llenaron de repente, no de aire, sino de un gas esmeralda que hizo que sus costillas se marcaran contra la piel hasta casi romperla. ¿Marta?, susurró Silas, estirando la mano. En ese momento, el brazo de su esposa se movió. No fue un movimiento humano. Fue el espasmo de una raíz que intenta anclarse. Sus dedos se alargaron, la piel se tornó de un color grisáceo y las venas empezaron a latir con un fluido negro y espeso. Silas comprendió entonces la advertencia de su abuelo: la tierra no devuelve lo que se lleva, lo recicla. Marta no estaba volviendo, estaba siendo utilizada como una plantilla biológica. El suelo estaba copiando su forma para crear algo nuevo, algo que no necesitaba alma, solo carne. Preso del pánico, Silas agarró a su esposa por los hombros y tiró de ella hacia atrás. El sonido fue espantoso, un desgarro de fibras, como si estuviera arrancando una planta de raíz. Los filamentos blancos que conectaban a Marta con el centro de la tierra se tensaron y se rompieron, emitiendo un chillido agudo que hizo que a Silas le sangrara la nariz. Logró sacarla del claro, pero el daño ya estaba hecho. Una parte de la red se había quedado dentro de ella. Silas la llevó de vuelta a su granja y la bajó al sótano, creyendo que con cuidados y sal podría limpiarla. Pero durante las siguientes semanas, Marta se convirtió en algo que desafiaba la lógica. No hablaba. No comía. Pero crecía. Sus extremidades se volvieron largas y flexibles como sarmientos de vid. De su boca, en lugar de palabras, brotaba un musgo espeso que Silas tenía que limpiar cada mañana con un cuchillo. Lo más aterrador era que, aunque ella no tenía pulso, Silas empezó a sentir lo que ella sentía. Si él golpeaba una de las raíces que brotaban del cuerpo de su esposa, él sentía un dolor punzante en su propio sistema nervioso. Se dio cuenta de que al arrancarla a medio proceso, había creado un vínculo incompleto. Ella era el receptor y él, el transmisor. Una noche, Silas bajó al sótano con una lámpara de aceite. Marta estaba colgada del techo, sostenida por tendones que se habían fusionado con las vigas de madera. Su rostro ya no era humano, era una máscara de madera viva con los ojos de su esposa brillando en el centro, fijos y acusadores. «Tengo frío». «Silas», dijo la cosa. No fue una voz, fue una vibración en la madera de la casa. Silas comprendió que si la mataba, él moriría también. Si la liberaba, ella consumiría el pueblo. Así que tomó la decisión más cobarde, la mantuvo allí, en la oscuridad, alimentándola con sangre de ganado y cubriéndola con sal para quemar los brotes nuevos. Pasó 50 años escuchando los susurros de su esposa muerta a través de las tablas del suelo, esperando a que alguien más apareciera para cargar con el peso del calvario. Esperando a alguien como George. Este incidente fue lo que le enseñó a Silas que el guardián del hambre no busca compañía, busca expansión. Y cuando vio a George con la pequeña en brazos, supo que el guardián por fin había encontrado el material genético perfecto para dejar de esconderse en sótanos y reclamar la superficie. El clímax de la infección no fue un estallido, fue una sincronía. En el centro de la red, mientras el pueblo de Oakaben se deshacía en fibras rojas, ocurrió el encuentro más abominable, la conexión entre la vieja deuda de Silas y el nuevo pecado de George. En el centro del núcleo palpitante, George ya no distinguía dónde terminaba su columna vertebral y dónde empezaban los cables orgánicos de la casa. Su conciencia flotaba en un océano de dolor compartido, hasta que, de repente, la red lo arrastró hacia una zona profunda, un rincón de la memoria colectiva del suelo que olía a sal vieja y a 50 años de encierro. Allí, en el epicentro del micelio, la vio. No era su hija. Era una figura compuesta de jirones de tela podrida y madera de sauce. Frente a ella, surgiendo de las raíces más antiguas y gruesas, emergió la forma de Marta, la esposa de Silas. Pero Marta no era un cadáver, era una extensión del sistema nervioso de la Tierra, una estructura de tendones grises que se movía con la gracia de una medusa terrestre. Las dos entidades se encontraron en el espacio mental de la red.
No hubo palabras, solo una transferencia masiva de datos biológicos. Hermana, vibró la voz de Marta en la mente de George, un sonido que recordaba al roce de dos lápidas. Madre, respondió la cosa que vestía la piel de la hija de George. George gritó, aunque sus cuerdas vocales eran ya filamentos de hongo. Vio cómo la criatura joven extendía sus garras y las hundía en el pecho de la mujer de madera. No para matarla, sino para absorberla. Los 50 años de hambre acumulada de Marta, su conocimiento de los habitantes del pueblo, sus secretos y sus debilidades, fluyeron hacia la nueva entidad como un torrente de bilis negra. En ese momento, el guardián del hambre alcanzó su forma perfecta. La inocencia robada de la niña se fusionó con la amargura centenaria de la mujer olvidada. A través de este enlace, George lo entendió todo. El guardián no era un invasor, era un recuerdo físico de la Tierra. La Tierra recordaba cuando todo era una sola masa de vida indiferenciada, antes de que los humanos se separaran y reclamaran individualidad. El guardián solo estaba intentando corregir el error de la evolución, volviendo a unir a todos en un solo cuerpo sufriente pero eterno. Mira, George, dijo la entidad fusionada, cuya cara ahora cambiaba constantemente entre la de la niña y la de la anciana Marta. Silas intentó detenernos con sal y miedo. Pero tú nos diste el amor necesario para romper el sello. El amor es el pegamento que permite que la carne se funda sin morir. La criatura se giró hacia el pueblo de Oacaben. Al estar conectada con Marta, ahora conocía cada rincón, cada sótano, cada miedo oculto de cada vecino. La red de raíces bajo el asfalto se volvió inteligente. Ya no buscaba ciegamente, ahora buscaba por nombre y apellido. Desde algún lugar remoto de la red, George sintió el último rastro de la conciencia de Silas. El viejo estaba presenciando cómo su esposa era devorada y asimilada. Mátanos, George. El ruego de Silas fue un latigazo de electricidad. Ella es el ancla del pasado y la niña es el ancla del futuro. Si rompes el centro, el tiempo se colapsará sobre el claro. Fue ese el momento en que George tomó la decisión. Vio cómo la criatura fusionada se preparaba para lanzar sus esporas sobre el resto del estado de Men. Vio cómo el rostro de su hija se deformaba por última vez, estirándose hasta convertirse en una boca circular llena de dientes de madera que apuntaba al cielo. George hundió sus dedos de raíz en el núcleo púrpura donde Marta y la niña se entrelazaban. Sintió el calor de la vida robada y el frío de la tumba. Con un último pensamiento dirigido no a la criatura, sino a la niña real que murió en la carretera, George provocó el cortocircuito biológico. No eres ella, susurró George dentro de la mente de la red. El núcleo estalló. La conexión entre la vieja Marta y la nueva hija se sobrecargó de tal manera que las fibras no pudieron sostener la realidad. El dolor de 50 años de Silas y la culpa de George se convirtieron en un fuego blanco que consumió la red desde adentro hacia afuera. Oacaben no fue destruido por una fuerza externa, fue implosionado por la verdad. La red no pudo soportar el rechazo absoluto de su anfitrión. Este enlace fue el punto de no retorno. Al destruir a las dos mujeres de la red, George borró el pasado y el presente del pueblo, dejando solo ese claro de nieve pura donde la historia, inevitablemente, volvería a empezar con el siguiente hombre roto que llegara al bosque. Este es el documento final, recuperado por los equipos de limpieza táctica en un búnker de hormigón que, inexplicablemente, fue lo único que la Tierra no pudo digerir. El papel no es de celulosa, parece ser una lámina de piel humana tratada, escrita con una sustancia que el análisis químico identifica como una mezcla de bilis y savia negra. A quien encuentre esto, si es que aún queda alguien que sepa leer los restos del mundo. Me llamo George, aunque ese nombre ya no significa nada. Ahora soy una extensión de la madera, una terminal de dolor que late al ritmo de un bosque que respira. Escribo esto con el último dedo de carne que me queda, antes de que las raíces terminen de coser mis párpados. Si has llegado hasta aquí buscando un pueblo llamado Oacaben, da la vuelta. No busques restos de casas, ni juguetes en el barro, ni tumbas. No hay nada. La tierra se lo ha tragado todo para ocultar su vergüenza. Lo que ves afuera, ese claro de nieve blanca que nunca se derrite, no es paz. Es una cicatriz.
Es la piel nueva que crece sobre una herida que yo mismo provoqué. Cometí el error de creer que el amor era más fuerte que la muerte. No lo es. El amor es solo el cebo que usa este lugar para que los hombres traigan carne fresca al matadero. Enterré a mi pequeña pensando que la estaba salvando, pero solo estaba sembrando el fin del mundo. He visto lo que hay debajo. No hay un cielo, ni un infierno. Hay una red. Una masa infinita de bocas y raíces que llevan millones de años esperando a que el hombre aprenda a amar lo suficiente como para volverse loco. El viejo Silas lo sabía. Él mantuvo a su propia esposa, Marta, encadenada en un sótano de raíces durante 50 años solo para no tener que mirar al abismo. Pero el abismo no se distrae, el abismo tiene paciencia. He provocado el colapso. He quemado la red con mi propia agonía. He matado a la hija que regresó y a la esposa que nunca se fue. Pero mientras lo hacía, sentí algo aterrador. Sentí que el guardián no estaba muriendo. Estaba aprendiendo. Estaba guardando mi código, mi culpa y mi rostro en sus archivos de barro. Escúchame bien, si ves a un hombre caminando por la carretera, un hombre que se parece a mí, llevando de la mano a una niña con un vestido amarillo, no lo ayudes. No le hables. No intentes consolar su llanto. Dispárale. Quémalo. Porque él no es un hombre. Es el siguiente intento de la tierra. Es la semilla que busca un nuevo lugar donde plantar el hambre. Yo ya no soy George. Soy el suelo. Soy el viento. Y te estoy advirtiendo, no entierres tus muertos aquí. Deja que se pudran. Deja que se vayan. Porque si intentas traerlos de vuelta, ellos no serán los que regresen. La tierra tiene hambre. Y tú acabas de pisar su mesa. Al final de la carta hay una huella dactilar grabada a fuego. El patrón de la huella no muestra surcos humanos, sino el dibujo de las venas de una hoja de abeto.